De una verdad divina que estuvo escondida por siglos y que ahora ha sido revelada por el Espíritu a través de los apóstoles y los profetas. Pablo, al escribir a los Efesios, se refiere a este misterio con gozo y con revelación, pero también con mucha reverencia. Pero, ¿cuál es ese misterio? Pregúnteme. Ya que usted preguntó, ya mismo le voy a responder. ¿Por qué es tan importante este misterio para nosotros hoy? El misterio que estuvo oculto, ¿puede leerme por favor alguien así con voz de trueno rápido? Efesios capítulo 3, verso 5. O perdón, el verso 3 al 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. El misterio no se le fue oculto por generaciones y generaciones. O sea, lo que establece Pablo aquí es que David no conoció el misterio, que Abraham no conoció el misterio, que el profeta Samuel no conoció el misterio, que el profeta Elías no conoció el misterio. Ellos hablaban del misterio, pero no se les fue revelado el misterio. Mas Pablo dice, mas ahora a nosotros se nos ha sido revelado el misterio. Y él empieza a exponer este misterio. Qué maravilloso y qué grandioso es comprender que nosotros hoy podemos comprender cosas que los grandes profetas de la Biblia nunca lo pudieron comprender, aunque lo anunciaron. Eso es poderoso. Por revelación me fue declarado el misterio, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este misterio no fue una idea, hermanos, una idea nueva de Pablo. No fue algo que él inventó, sino un plan eterno de Dios que simplemente aún no había sido plenamente revelado, aunque sí había sido anunciado. Cuando yo le diga el misterio, usted dice, oh, pero siempre se habló del misterio, pero nadie lo entendía porque no se le había sido revelado. Mas el apóstol dice que se le fue enseñado por revelación. O sea, es como si le dijeron, ok, Pablo, ahora ustedes van a comprender cuál era el misterio que los profetas hablaban, cuál era el misterio que ellos anunciaban, pero que a ellos yo no les dije lo que era, pero a ustedes hoy les digo lo que es. Este es el misterio que por generaciones fue predicado, pero jamás fue enseñado. Y escuche esto. Usted puede estar hablando por años de algo que usted no comprende. Mi testimonio es que yo fui llamado al ministerio muy joven y entré al seminario para ser pastor. Me gradué con un doctorado en teología, después hice un doctorado en divinidad y una maestría en esto y una maestría. Prediqué por años a Cristo sin conocer a Cristo. Desde el año 2001 yo empecé a predicar de Cristo. En el año, diría 2005, 2006, con más ímpetu que nunca, yo pensaba que lo que yo hablaba yo lo entendía y hablaba de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y por muchos años prediqué de Cristo como algo que yo aprendía de la palabra, pero yo no conocía a Cristo. En el 2016 es cuando Cristo se me he revelado. Ya yo tenía años pastoreando. Ya yo había fundado iglesias. Ya yo había viajado más de 20 países predicando de Cristo, pero sin conocer a Cristo. Tú puedes hablar de alguien,
sin conocer a ese alguien. Él me conoció a mí desde antes de yo haber nacido. Él me llamó, Él me escogió, pero yo no lo conocía a Él. Por eso es que Él dice: a los que de antemano conocí, a estos los llamé. A los que llamé, a estos los capacité, los predestiné para ser hijos. Empieza a hablar de algo tan maravilloso porque Él nos conoció. Pero decir yo conozco a Cristo es una palabra que ahora yo tengo mucho cuidado en decirla y mucho cuidado cuando alguien me la dice. Porque el hecho de que en el año 1996, que fue cuando yo le dije que sí al Señor, no quiere decir que ese día yo conocí al Señor. Y es una mala jerga que usamos en la iglesia, que decimos: yo conozco al Señor desde tal año. No. Tú le dijiste que sí al llamado eterno que Él te hizo, pero eso no quiere decir que tú lo conoces a Él. Si yo le preguntara ahora mismo, usted como sabe esto no me va a decir. Pero si yo le hubiese preguntado sin decirle esto: ¿desde cuándo tú conoces a Cristo? Tú me dices: bueno, desde tal año. No. Conocer a Cristo tiene que ser por una iluminación del Espíritu, por una relación íntima y algo muy personal. Es una relación continua. Todavía yo no lo conozco en toda su plenitud. O sea, lo que estoy hablando es la parte que Él me permitió conocer de Él. Ahora, cuando yo hablo de Él, yo me lo disfruto, me lo saboreo, me lo gozo, porque lo que hablo de Él es lo que he conocido hasta hoy. Trato de no predicar nada que yo no viva y que no comprenda. ¿Por qué? Porque me siento que no tengo autoridad para hablar. Hay mensajes que Dios me da que yo no lo he predicado aún porque todavía no lo he vivido. Por eso yo le digo a los pastores, y el pastor es testigo, que yo le digo: no prediques nada que Dios te dé el sábado en la noche, sino procuren vivir lo que Él te está diciendo a ti. Cuando tú lo vivas, entonces predícalo, porque eso te da autoridad. Pero antes el sábado de la madrugada Dios me daba un mensaje y lo predicaba el domingo a la iglesia. El mensaje no era para la iglesia, era para mí. Porque primero tiene que cortarte a ti la espada de doble filo para que corte a otro. Cierro el paréntesis. Este misterio no fue una idea nueva, era el plan eterno de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que está lleno de destello de este misterio, sombras, promesas. Pero ahora en Cristo la luz nos ha brillado, nos ha alumbrado por completo, fue revelado, porque Dios quitó el velo. Diga conmigo: en el Antiguo Testamento está la sombra, en Cristo está la luz. Escuche, en el nuevo pacto, pastor, Dios te bendiga, gócense, y felicidades a José, de verdad que, y a ustedes también es un gozo. Llévenlo a comer y páguenle la comida, ¿ok? En el Antiguo Testamento lo que podemos ver es sombra de la sustancia. Cristo está escondido en el Antiguo Testamento, pero no es revelado hasta en el Nuevo Testamento. Cristo está en todo el Antiguo Testamento, como el misterio estaba en todo el Antiguo Testamento, pero no fue revelado hasta el Nuevo Pacto. Por eso podemos encontrar la sustancia de lo que acá se promete, acá se cumple. Por ejemplo, nosotros ya en el Nuevo Pacto dice que las naciones se nos entregarían como herencia, pero en el Nuevo Pacto ya se nos han sido entregadas. En el Antiguo Pacto no hablaba de conquista, en el Nuevo Pacto no habla de qué, de poseer. La iglesia ya no tiene que andar conquistando nada, porque ya Cristo lo conquistó todo por nosotros, y nosotros solo tenemos que poseer lo que ya Él nos entregó. Yo no tengo que venir a pelear con Satanás para que Él me dé lo que es mío. Dice la palabra que en el libro de, si no más bien recuerdo, es en el libro de, ay Señor amado, Colosenses, creo capítulo 3, dice que Él quitó toda acta de decreto que había en nuestra contra y la clavó en la cruz del Calvario, y triunfando sobre ellos los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. O sea,
quitó toda acta de decreto que había en nuestra contra. ¿Por qué? Porque había un hombre fuerte que guardaba su tesoro, el cual era Satanás, pero vino uno más fuerte que él, entró y lo venció, llamado Cristo, tomó todo el botín y lo repartió. ¿A quién? Diga conmigo, a la iglesia. La iglesia no tiene que andar vistiéndose de army, haciendo vigilia para conquistar la ciudad. La iglesia no tiene que darle 7 vueltas a Jericó. La iglesia no tiene que hacer nada para conquistar, porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Él lo conquistó todo y nos entregó para que nosotros simplemente lo disfrutáramos. Pero a nosotros nos gusta hacer cosas. El ser humano ama las obras, ama hacer cosas para lograr cosas. Se nos hace difícil comprender que yo no puedo hacer absolutamente nada, sino todo lo contrario, dejar de hacer para poder disfrutar de. Gracias por su entusiasmo. El contenido del misterio, vamos a verlo en el verso 6. Ponlo aquí para que todos lo lean conmigo. Vamos a quedarnos en el mismo capítulo. Voy a ir desarrollando algunos versos. El verso 6, ahí está la clave de este misterio, que ya mismo lo vamos a comprender. 1, 2 y 3, lea conmigo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Eso se escucha tan normal, tan simple, pero qué poderoso lo que dice este texto, este verso. Porque aquí se me está diciendo cuál era el misterio escondido. Que los gentiles, que aquellos que no tenían promesa, que aquellos que no tenían nombre, aquellos que ni pueblo eran, ahora en Cristo somos coherederos juntamente con los judíos, juntamente con aquellos que eran dueños de la promesa, por medio del Evangelio en Cristo. O sea, que el misterio que fue escondido, que no se le fue revelado a los profetas ni a nadie en el Antiguo Testamento, ¿sabe quién era? La iglesia. La iglesia era el plan eterno de Dios, no el pueblo de Israel. Gloria. Si tú supieras que cuando Dios llamó a Abraham estaba pensando en ti. A mí se me enseñó como descendiente de judío que cuando Dios llamó a Abraham solo estaba pensando en los judíos. Pero él tiraba destello de que no solamente iban a ser los judíos, sino que había un pueblo lejano que él llamaría, que había un pueblo lejano que también se le predicaría, que habían ovejas de otro prado, la cual él también sería la puerta para ellos, porque él vino primeramente para los suyos y los suyos no le recibieron. Y él mismo dijo: es menester que yo me vaya. Le conviene que yo me vaya. Porque hay ovejas que no son de este prado, pero que también son mías. No se vayan de esta tierra, porque es necesario que yo me vaya. Ustedes esperen la promesa. Hermanos, los apóstoles no sabían cuál era la promesa. Y la iglesia no ha entendido cuál era la promesa. La gente cree que la promesa era llenar de un fuego a la gente para que hablen en lengua y corran. No, la promesa era la llenura del Espíritu Santo, porque cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo recibirían poder
Hermano, la promesa tenía que ver con el misterio. Porque la promesa era llenarlos del Espíritu para que ellos recibieran el poder, diga conmigo, de ser testigos. Tal vez yo ahora le haga bajar un poco la teología, tal vez, que hemos heredado pentecostal, que no ha dicho que hablar en lenguas, el que no habla en lengua no ha recibido al Espíritu Santo, que el que no habla en lengua no ha recibido, prácticamente está quedado, papá. Por eso tú ves que hay tanta gente en las iglesias imitando sonidos, imitando ciertas palabras para que otros crean que ellos están llenos del Espíritu Santo. Ahora mismo todos hablamos en español aquí. Todos entienden que lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pues yo no tengo por qué hablar en otras lenguas para ustedes, porque ustedes me están entendiendo. Pero el día de esa reunión en el aposento alto, todos eran judíos, pero eran judíos de la diáspora, que habían venido a adorar a Jerusalén. Pero yo todavía no comprendo cómo fue que se reunieron toda esa gente en ese lugar si no se entendían. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, los convocó a ese lugar. Pero imagínate tú, mis hijos, yo soy dominicano, mi esposa es puertorriqueña, yo hablo español, mi esposa también. Mis hijos ahora entienden un poco, pero cuando mis hijos vayan a mi país, se van a volver un 8. Cuando le salten esos muchachos en el barrio hablándole dominicano que ni yo mismo alguna vez se lo entiendo, imagínate. Mis hijos van a quedarse como que, ¿qué dijo? Si se quedan así con mi mamá y mi papá. ¿Qué fue lo que dijo? Más que él entiende bien, esa más o menos más gay, es un gringo. Entonces, imagínate, él es descendiente dominicano, pero él no habla el idioma que hablan en mi país. Si él va a mi país y está en una reunión, él no va a entender nada de lo que se está diciendo. Como ahora mismo, él no sabe lo que yo estoy hablando, ni sabe que yo estoy hablando de él. Imagínate todos estos hijos de estos judíos que nacieron en la diáspora. Dice que había de Capadocia, que había de Grecia, que había de Egipto. Y usted busca, de un montón de pueblos habían venido y hablaban otros idiomas, porque aunque eran descendientes judíos, no hablaban el idioma que se hablaba en ese momento en Jerusalén. Y ahí están ellos. Y dice la palabra que vino un estruendo como de un viento recio. No hubo viento. Recuerde que quien está explicando lo que pasó ahí eran pescadores que vivían en un lugar específico. Ellos tenían que encontrar palabras para explicar lo que vivieron. Y dice, vino y hubo un estruendo, un sonido fuerte, como el de un viento recio. No hubo viento. El sonido era como de un viento recio. Cuando tú estudias la cultura y la historia, no es la historia, costumbres y cultura de las tierras bíblicas, te vas a enterar que los pescadores saben muy bien cómo suena un viento recio. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea queda en un valle donde hay dos montañas o dos caminos montañosos, que de este lado hay montaña y de este lado también. Entonces el sonido del viento que venía por el medio de ese valle, ellos lo escuchaban todo el tiempo. Cuando pasa esto, que ese estruendo viene, ese sonido, ellos dicen como el del viento recio. No hubo viento. Y dice, y se nos fueron repartidas lenguas como de fuego. Por eso es que entró el a la iglesia. Parecíamos indios de aquí,
Porque decían que eran lenguas como de fuego. Y escúchame, no se sienta mal. Esto no es algo personal, pero este es mi trabajo. Para esto Dios me paga. Después que me llamó, Él me paga. No con dinero, pero me paga. No hubo unas lenguas de fuego. Fueron lenguas como de fuego. Usted no ha visto una pintura que hay una, como aquí, como un fueguito aquí encima de la gente, que es una figura, es una pintura muy famosa, que salen, que es como una cosa de fuego encima de cada persona que estaba en el aposento alto, haciendo noción a ese pasaje. Pero ahí no dice que fueron lenguas de fuego, sino lenguas como de fuego. ¿Qué creen los eruditos? Que lo que los apóstoles están diciendo es, cuando ellos iban a pescar en la noche, que prendían el fuego se suspende. Es maravilloso cuando, si yo le pudiera enseñar un video ahora, pero no lo trae. ¿Cómo se suspende el fuego? El fuego está aquí, pero se suspenden unas cositas de fuego, como lenguas de fuego. Pero ¿qué pasa? Que cuando se traduce al español la palabra lengua, pensamos que son esas cosas. Pero cuando usted busca no en el original, porque no lo tenemos, lo más cercano, dice, y se nos fueron repartidos lenguajes. Por eso es que empieza a haber un ruido, todo el mundo empieza a hablar. Y ahora, tú que hablabas arameo y yo que hablaba griego y no nos podíamos entender, yo empiezo a hablarte en arameo y tú me empiezas a hablar a mí en griego y nos podemos empezar a entender. Por eso es que dice, ¿cómo es posible que lo escucho a él hablar en mi propio idioma y ahora nos podemos entender? Escuchen, porque es el poder para ser testigo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan Tomás? Que le dijo al Señor, déjame ver las huellas, a ver si eres tú. Después que resucitó, el Señor le dijo, Tomás, tú tienes que ver para creer. De ahí sale un refrán. Tú eres como Tomás, tienes que ver para creer. Tomás murió predicando el evangelio en Chennai, en la India, en el sur de la India. Es frontera con China y un poco con Nepal. El evangelio llegó a la China a través de Tomás. Y allá está la tumba hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un buen amigo allá que tiene la historia, cómo lo mataron a pedrada. Toda la historia de él está allá, cómo él murió. Y ahí está la tumba de él hasta el día de hoy. Y ellos tienen la historia local de cómo él predicaba el evangelio. Imagínense usted, un judío, un muchacho joven de unos 19 años, por el Espíritu recibe el poder para hacerle testigo hasta los confines de la tierra del Señor. Llegaba a las tribus en la India, porque Dios lo envía a la India. Y escuchen, en la India hay 37 idiomas oficiales y más de 3,000 dialectos. Por eso es que usted va a ver que los hindúes no tienen un inglés básico, todos. Porque un pueblo, por ejemplo, yo soy de Fort Wayne y ustedes de Coldwater. Para usted comunicarse conmigo, tiene que ser en inglés, porque ya ustedes hablarían otro idioma y yo otro idioma. Así es la India. Y dice la historia que cuando él llegaba a una tribu y esa gente hablaba en su propio dialecto, él levantaba sus manos al cielo y decía, Señor, ayúdame a ser testigo. Y en el momento empezaba a hablar el idioma de ellos y le predicaba el evangelio de Jesucristo en su propio idioma. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y así el evangelio llegó hasta donde llegó, hasta los confines de la tierra. Nosotros no necesitamos lenguas para gritar, para correr. Nosotros necesitamos lengua para predicar el evangelio, para que el misterio de Jesucristo, alabado sea el Señor, sea revelado y el misterio sea completado.
Yo tengo varias historias personales, pero voy a contar una. Y tengo al Espíritu Santo, mi esposa es testigo. Hace como 9 años, más o menos 9 años atrás, una de las iglesias que nosotros pastoreábamos, teníamos una comunidad de hermanos del Congo. En el Congo, el idioma oficial es el francés y el suajil, si más bien no me equivoco. O sea, es lo que más se habla, pero se hablan muchos dialectos según la tribu de donde tú vengas. En el momento que el Espíritu Santo me da una palabra para el hermano Antoine, yo predico en español. Freddy me está traduciendo al inglés. La esposa, que entiende bien el inglés, le está traduciendo en francés. Y si usted jugó como yo en la escuela a decirse algo y que vaya corriendo, al final llegaba un mensaje que no es nada que ver con lo que se dijo. Y en el momento yo digo, no, algo se está perdiendo aquí. Y oro al Señor y digo, Señor, ayúdame a ser testigo. Y en el momento empecé a hablar otro idioma. Yo no lo entendía el idioma. Eso dije, ay, yo hablo en lengua, pero no sé lo que digo. Eso es mentira, porque Dios no es loco, ni tampoco le gusta la locura. Él dice que le da culto racional. Si Dios te va a usar para hablarle a otra gente en otro idioma, tú vas a saber lo que está diciendo, pero no lo vas a entender cuando lo escuche. Yo empecé a escuchar otro idioma y yo estoy diciéndole lo que el Espíritu Santo me dice y yo se lo estoy diciendo a él. ¿Y sabe qué pasa? Que él cae llorando de rodillas y su esposa lo abraza y dice, llora y llora y yo no sé lo que está pasando. Termina el servicio y yo voy donde ellos. Los africanos no le dicen pastor, a uno le dicen papá. Me dice, papá, y yo le digo, mijo, ¿qué pasó? Cuéntame. Me dice, papá, Dios es tan bueno que me ministró en el dialecto de la tribu donde yo nací. Y yo empecé a cantar. Si ustedes se dan cuenta, yo no canto. Y yo empecé a cantar en ese idioma. Y él dice, la canción que usted cantó es una canción que nos cantan a los niños en la iglesia de la tribu de donde él viene. Dígame usted, si no es para eso que Dios nos dio el don de lenguas. Ahora yo no voy a dejar nada aquí al azar. Sí dice la palabra que si nadie entiende, si no hay nadie quien traduzca, pues cállate y háblalo para ti y para Dios, porque misterios habla con Dios. Una vez alguien tomó el micrófono, en la iglesia nos pidió el micrófono y empezó a hablar en lengua. Y yo me paraba y decía, hay alguien que traduzca, hay alguien que pueda traducir, hay alguien que, porque ¿qué es lo que está diciendo? Hay alguien que traduzca. Y cuando terminó me le paré y le dije, traduce lo que dijiste porque no entendimos nada. Y se inventó unas cosas ahí que todo el mundo dice que esto es mentira, porque duró como media hora diciendo lo mismo. Y después dijo un montón de palabras diferentes. Entonces, pues que en ese idioma que tú hablaste nada más se usan 3 palabras. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque el misterio es profundo y poderoso, pero es simple. La iglesia es la expresión del deseo de Dios que existe en él antes de la fundación del mundo, pero es simple. Pero no la complicaron, hermano. No la complicaron cuando empezaron a traer todas estas doctrinas de hombre, que entonces nos forzaron